Buen día a todos, feliz domingo. Vamos a rezar juntos invocando primero al Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Este domingo tenemos un evangelio muy lindo para rezar, que está en dos partes. Es el conocido del buen samaritano. Pero antes de llegar al buen samaritano se da un diálogo muy interesante y muy lindo, que es la propuesta a rezar toda completa y ver qué nos dice al hoy de nuestra vida, de la tuya y de la mía. Y nos dice así: un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gaste más, te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es interesante que todo se da en un diálogo y en un contrapunto entre el doctor de la ley y Jesús. Y es muy importante intentar descubrir qué es lo que pasaba. Dice que el doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Es decir, que en el fondo no le interesaba la respuesta, lo que le interesaba es ponerlo a prueba. Porque de hecho, después del primer diálogo, fíjense que el mismo Evangelio nos dice, pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hace otra pregunta. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? La pregunta es: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es decir, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Sería, ¿no? Para ir a la vida eterna. Que esa es una linda pregunta para hacernos. ¿Qué hago? No solo qué tengo que hacer, ¿qué hago para ir al cielo? Y Jesús, en vez de responder, le devuelve la pelota, ya que él es un doctor de la ley, es ser un conocedor de la palabra, que él mismo busque. Y acá es una primera cosa que me viene muy interesante, ¿no? Cómo muchas veces buscamos que otro nos responda lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Como cuánta gente a veces se excusa: pero yo no sabía, nadie me lo dijo. Pero hay cosas que ya están en tu corazón. Entonces el mismo doctor
le responde, bueno, ¿qué dice la palabra? Y él, entre toda su sabiduría, saca una buena síntesis entre todos los mandamientos, entre la Shema y tantas cosas que Dios había enseñado a su pueblo. Dice, bueno, hay dos realidades: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. Es decir, amarlo en la totalidad. Es decir, no decir yo solo lo amo. Y después dice, y al prójimo como a ti mismo. Entonces hay una enseñanza global. ¿Qué necesitas para ir al cielo? Amar. Amarlo a Dios y amar al prójimo, como a ti mismo. Y Jesús, fíjense, le dice, bueno, respondiste bien, ya está, hacelo, ¿no? Fíjense qué interesante. Dice, has respondido exactamente, obra así y alcanzarás la vida. No me preguntes, ya sabes, ya lo tenés ahí. Entonces, la primera cuestión es, ¿y nosotros? Y quizá este amar al prójimo es la gran clave. Porque el mismo doctor le pregunté, ¿quién es mi prójimo? Pero dice, no para entrar, crecer, discernir, ver, sino dice, fíjense, qué interesante la palabra que dice, para justificar su intervención. De trasfondo hay, claro, una razón. La razón era que para el judío, para este hombre, este doctor, y para muchos del pueblo, estaba como que mi prójimo era el de mi familia o el de mi pueblo. Claro, nadie que no fuera de mi familia, nadie que fuera de mi pueblo es mi prójimo, no es mi próximo. Y ahí Jesús cuenta esta realidad de la parábola del buen samaritano, ¿no? Un hombre asaltado en el camino, que se supone que es judío porque sale de Jerusalén hacia Jericó, ¿no? Del camino entre Jerusalén y Jericó, es asaltado, despojado, lo dejan medio muerto. Y vemos tres personajes, un sacerdote, un levita y un hombre que no sabemos hasta ese momento, sino que es un samaritano. Los tres lo ven, pero dos siguen de largo, dos hacen un rodeo, dice el texto original, sin querer encontrarse, ¿no? Muchos querrán justificar y lo justifican, porque claro, si iban a Jerusalén, eran hombres del culto, eran hombres religiosos, tocar a alguien que tuviera sangre era quedar impuro, no podían celebrar. Es la justificación, que era más importante quizá el ritual o la pureza o impureza ritual que el amor. Ahí es donde se empieza a distorsionar, es lo que Jesús siempre va marcando. Yo quiero amor y no tantos sacrificios o holocaustos. Y a veces nos pasa eso. Tenemos que cumplir tantas cosas que dejamos encorsetado al amor. Y dice que un samaritano lo vio, se conmovió, es decir, se le movieron las entrañas, se acercó, lo curó, lo puso una montura, lo llevó a un hospedaje y le dijo, bueno, incluso si gastas más yo voy a pagar. Vemos diferentes actitudes. Los tres vieron la misma realidad. Dos decidieron una cosa, el tercero otra. Pero lo interesante de acá es que cambia la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero fíjense cuál fue la pregunta que Jesús le hace al doctor. Le dice, ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado? Es decir, no es quién es mi prójimo, sino cómo yo me porto como prójimo del otro, cómo me acerco a la realidad del otro. Y la respuesta es muy linda, dice, el que tuvo compasión, el que padeció con él, el que sintió, el que tuvo una identificación con él. Y Jesús otra vez le vuelve a decir, ve y procede tú de la misma manera. Es decir, fíjense, no hay camino al cielo sin amor concreto en la tierra. Es decir, los obispos van a llegar, argentinos hace tiempo han dicho, no se puede ser peregrino del cielo si uno es fugitivo de la tierra.
Entonces es una buena llamada de atención para ver si realmente todos los que están a mi alrededor, sean cercanos o no, o aquellos que Dios me pone en el camino, yo los acepto. Sería feo esa palabra, ¿no? Aceptar. Yo los recibo. Yo, quizá distinto, yo me hago prójimo de ellos, es decir, yo me acerco. No esperar que vengan. Quizá esa es la gran novedad que nos propone Jesús en este día. Primero, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el espíritu. Y no te olvides que amar a Dios es amar al prójimo en concreto. ¿Y quién es mi prójimo? No tiene que ser la pregunta, es de quién yo me voy a comportar como prójimo. Se nos abre un lindo abanico y puede ser un lindo examen de conciencia para ver cómo estoy parado en la vida, en el aquí y en el concreto, teniendo como cuidado de acostumbrarnos a ver gente en el costado del camino y seguir de largo, como muchas veces nos pasa con tantos que viven en la calle. Nos acostumbramos a ese paisaje urbano que nos tiene que ayudar a sacar entrañas de misericordia. Fíjate, y me digo a mí, fíjate Javier, a qué te estoy llamando hoy en este día. Y que el buen Dios nos regale su bendición. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A disfrutar nuestra jornada.